Hola y bienvenidos una vez más a esta clase de Antiguo Testamento número 2. Estamos en el libro de Números. Mi nombre es José Omar Palafox. Bienvenidos a esta clase. Esperemos seguir viendo esta época en donde Israel está en el desierto, se está moviendo en una identidad, en algo que los está viendo Dios como siendo formados, como ese barro que está en manos del alfarero. Creo que es bueno ver a Dios en este proceso, más que a Israel. Es importante caracterizar las partes que Dios ha demostrado tener como si fueran características de Jesucristo inclusive. Nosotros no creemos a veces que Dios era un Dios de amor, de compasión y misericordia en el Antiguo Testamento, pero en realidad Él siempre es igual. Él ha sido siempre el mismo y será siempre el mismo. ¿Por qué no hacemos una oración? Bienvenidos a esta clase y pedimos a Dios que venga a nuestros corazones. Vamos a orar. Amadísimo Dios y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tenemos de estar en esta pequeña clase. Queremos pedir que nos bendigas, que nos acompañes, que sigas estando con nosotros. Gracias por la oportunidad que tenemos de conocer tu voluntad en nuestras vidas y por el ejemplo que han dejado los hermanos a lo largo del tiempo, inclusive hasta Israel, Señor. Gracias porque este pueblo, esta gente, con su caminar, encontramos que tú eres un Dios lleno de misericordia, lleno de bondad, y por eso te damos gracias, Padre. Acompáñanos pues, bendícenos siempre, queremos estar siempre buscando lo que tú quieres que hagamos, y te queremos mucho, Padre. Acompaña a los hermanos que estén necesitados, enfermos, ocupando ayuda, y que tu iglesia sea el método de poder llegar a ellos, Señor. Gracias pues por todo, acompáñanos en el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Pues estamos en el libro de Números, y estamos recordando que cuando Pablo escribe la carta de Segunda de Corintios, el capítulo 1, versículo 20, él habla acerca de que con Cristo las promesas son verdaderas, son sí, ¿verdad? Si quieren leer desde el versículo 18, Segunda de Corintios 1, 18, fiel es Dios para que nuestra palabra a ustedes no sea sí y no, ya que el Hijo de Dios, Jesucristo, quien les fue predicado por medio de nosotros, no fue sí y no, sino fue sí en Él, porque todas las promesas de Dios en Él, en el Cristo, son sí, y por tanto, por medio de Él nosotros andamos en el amén, para la gloria de Dios. Entonces estamos queriendo animar a buscar a Jesús, a ver que sus promesas sí son cumplidas en Cristo. Él es el sí, Él es el que nosotros hoy en día lo vemos como la realidad de esto, que pues a lo largo del tiempo hemos visto que tenía muchas confusiones, había muchas malinterpretaciones de lo que Dios había hecho con Israel, ¿no? Israel mismo no entendía, no veía la realidad de lo que estaba sucediendo en su época, en su momento. La verdad, muchos se perdían, querían establecer algo que no estaba siendo establecido, promesas que Dios había dado desde el principio, como a Adán, como a Eva, como a Abraham, todos estos momentos donde podemos olvidarnos que Dios no está solamente pensando en nosotros, sino está pensando en todos los demás. Por lo tanto, estas promesas que son cumplidas en Cristo, son terminadas en Cristo, no queremos olvidarlas, queremos reafirmarlas y queremos ponerlas en nuestros corazones. Espero que podamos hacer eso buscando a Jesucristo, buscando lo que Él quiere que hagamos, porque el libro de Números es un libro algo ignorado, algo apartado a veces de lo que tradicionalmente se estudia, ¿no? Es algo que nosotros queremos reconectar al uso de lo que la iglesia necesita el día de hoy. A Pablo lo utilizaba mucho, a Jesús lo utilizaba mucho. Estos son libros muy importantes para nosotros. Estábamos hablando entonces en el capítulo 3 de ahí del libro de Números acerca de un censo, ¿verdad? Del capítulo 2
nos mostró todos los números. El capítulo número 1 nos habla que Dios es el que les pidió, ¿verdad? Estos son los números aquí, Judá siendo el mayor de ellos, era el que tenía casi 75,000 personas, cantidades grandes, ¿no? 500,000 de varones mayores de 20 años, ¿ok? Entonces estos eran hombres listos para la guerra, y cuando iban a salir el movimiento, les había explicado que esto es lo que querían que hicieran, que pusieran el tabernáculo en medio, que pusieran a estos pequeños subgrupos de tribus, como Judá, Isaacar y Zabulón al frente, después Rubén, Simeón y Gad en la parte del sur, ¿verdad? La parte de abajo del tabernáculo, la parte que estaba atrás, en la parte tercera del tabernáculo, estaba Efraín, Manasés y Benjamín, y por último en la parte del norte, en la parte de arriba, en este pequeño dibujo, estaba Dan, Aser y Neftalí. Entonces, cuando se movían hacia el frente, ¿verdad? Se movían hacia el este, caminaban siempre en esta manera para poder proteger el arca, proteger el tabernáculo, y sobre todo para poder, cuando se establecían, cuando llegaban a poner su campamento, así es como se ponían también, ¿verdad? Entonces el día de hoy queremos leer que este censo les dio la distribución, ¿okay? Les ayudó Dios con esto a dar una precisión de sus roles y un lugar en la nación, ¿okay? Habíamos hablado que el libro de Éxodo y un poco del libro de Levítico les estaba dando identidad al pueblo como una nación, les dio principios, les dio prácticas que deberían utilizar según la ley, pero ahora les está diciendo cómo tener diferentes roles, diferentes participaciones, ¿verdad? Identificado varones para la guerra, habla de cada tribu, de cada clan, de cada familia, todo está en base al pacto, en base a lo que Dios había dicho desde el principio, que Él les entregaría esta tierra prometida, ¿no? Esta tierra que era Canaán, que era de otras personas, de otros grupos de individuos. Dios siempre está en este momento forjando en ellos un espíritu de guerra, un espíritu de batalla, un espíritu que pues sería como una guerra santa, ¿no? Están a punto de tomar esa tierra para que el mundo conozca de Dios. Es un movimiento santo en donde el pueblo, hasta en cómo se mueve, está demostrado que pertenecen a Dios. Si tú eras a otro grupo, otra persona, y estabas ahí parado, viendo cuando pasaba Israel, tú notabas cómo se movía. Veías el tabernáculo, veías los grupos de personas, y podrías preguntar, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué se mueven así? Y la respuesta es porque Dios nos ha dicho que nos movamos así. Esto es interesante porque cuando nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, la iglesia se movía de alguna manera en estos aspectos similares, ¿verdad? En el libro de Hechos, en el capítulo 6, hay algunos problemas, algunas divisiones en la iglesia, como siempre, necesitando distribución, necesitando ayuda un poco. Es como este momento donde había viudas que ocupaban comida, eran gente pobre. La iglesia está ayudando a ellos, está en este programa de ministerio de ayudar a las viudas, y hay un poquito de problemas entre ellas, ¿verdad? El capítulo 6, versículo 1 de Hechos dice: en aquellos días, al ir el aumento del número de discípulos, los discípulos griegos se quejaron contra los hebreos, porque sus viudas eran menospreciadas en el reparto diario. Entonces había un poco de preferencia sobre las viudas hebreas. Entonces los 12 apóstoles convocaron a toda la asamblea, estos conceptos, ¿no? Convocar a toda la asamblea. En Israel es lo que estuvimos oyendo, se repetía mucho, ¿no? Convoca a todo Israel, a los ancianos, a todos los líderes, a los príncipes, a los nobles. Una convocación era llamar a todas las personas. Entonces dijeron, no es correcto que nosotros usemos la palabra de Dios para servir mesas. Por esa causa, hermanos míos, busquen y seleccionen entre ustedes 7 varones, quienes tengan buen testimonio, llenos del Espíritu del Señor, de sabiduría, para que los pongamos en obra. Entonces, estas partes de escoger y de marcar diferentes roles es muy importante en la iglesia. Es muy importante en la iglesia. Por eso, en el versículo
4, mientras nosotros continuamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces aquí se van a levantar a estos 7 diáconos, ¿verdad? A estos 7 hombres que van a ayudar en este ministerio de las viudas. Pero lo que queremos ver entonces es que Dios, dentro de su voluntad, siempre ha querido una distribución de la carga. Él nunca quiso que Aarón o Moisés fueran los únicos. Siempre se distribuía la carga. A lo mejor Dios sí hablaba con Moisés directo, o la ley fue dada a Aarón, pero nosotros vemos gente, ¿no? Como Meriari, como Gersón, inclusive los que fueron nombrados como príncipes de cada uno de ellos. Es un buen principio para recordar que siempre, dice el versículo 34 de Números 2, regresando a Números 2, y los hijos de Israel hicieron todo lo que Jehová ordenó a Moisés, así lo hicieron y así marcharon en sus tropas, cada uno acampó en sus acampamentos conforme a la casa paterna. Entonces es como su apellido, ¿no? La casa paterna. La gente se movía según lo que Dios había dicho, ¿verdad? Lo que Dios había pedido. Entonces ya está formándose un poquito más el orden de este pueblo, de esta manera de actuar de estos gentes, ¿no? La parte del capítulo 3, entonces, empezando ya el capítulo 3, habla de los levitas, ¿no? Hemos estado hablando siempre de los levitas como alguien que Dios escogió, ¿verdad? Desde el principio, desde que se empezó a hablar de estas nuevas divisiones, de estos momentos de guerra, para que puedan servir en el templo, ¿verdad? Pero aquí están los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón, va a haber muchas cosas que ellos necesitan hacer, porque tienen un rol diferente, ¿no? Ellos son los hijos del sumo sacerdote. Entonces el servicio estaba a trabajo de ellos, necesitaba ayudarles a Aarón. Si quieres ver el capítulo 3, versículo 1 de Números. Este es el registro genealógico de Aarón y de Moisés, el día que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, su primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. ¿Okay? Entonces estos cuatro, son los nombres encargados de ayudar. Yo lo he dividido un poquito más ahí, regresando que a Nadab y Abiú pues fueron muertos, recuerden, en esta parte de Levítico, que fueron ofreciendo un fuego equivocado. Ellos son destruidos. Eleazar se va a convertir en el principal de los guardias del tabernáculo. Ellos son los que van a ayudar pues, a la seguridad del tabernáculo y todo esto. Itamar se va a encargar de los gersonitas y mariaitas. Y por último, Aarón tenía a los coatitas, ¿verdad? Esto de dividirlos, ¿verdad? Lo que queremos ver es que todavía Dios quería que todos estuvieran haciendo hasta el último detalle según su voluntad. Él estaba incluyéndoles a ellos quién se encargaba de las cortinas, a quién se encargaba de las varillas, de todo, ¿no? De las tablas, cómo las cargaban las tablas, cómo movían las tablas. Entonces este intercambio, servicio que iban a dar ellos, era muy importante para que se funcionara el servicio, ¿no? Si no, iba a ser un caos, iba a haber un poco de influencia de otros lugares y cambiarían mucho. Versículo 4, Nadab y Abiú murieron ante Jehová al ofrecer el fuego extraño en la presencia de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Entonces Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio durante la vida de su padre Aarón. Aquí por eso Eleazar y Itamar van a ser los dos nuevos como ayudantes de Aarón. Y habló Jehová de Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y preséntalos ante el sacerdote Aarón para que se asistan y cumplan las obligaciones para con él y con las obligaciones para la congregación delante de Jehová ante el tabernáculo temporal, para llevar a cabo el servicio del tabernáculo. Entonces este versículo 7 es casi la función de los levitas, ¿okay? ¿Para qué funcionaban los levitas? Para que funcionaran en la congregación delante de Jehová en el tabernáculo. Por eso siempre queremos recordar que Dios tiene un plan, ¿verdad? Había gente de guerra, había gente de profetizaciones, había gente de sacerdotes.
Y estos sacerdotes y estos um, roles, que vamos a decir, era una manera de que Dios planeó para que la gente no hubiera sido todo lo mismo. No habría una competencia entre ellos. Ahora, esto va a corromperse, va a haber corrupción un poco, siempre existe, pero Dios, el sistema que dejó era para que funcionara como una máquina, bien aceitada, bien funcionable. Versículo 8, también cuidarán de todos los utensilios del tabernáculo temporal, junto con las obligaciones para los hijos de Israel, para llevar a cabo el servicio del tabernáculo. Entregarán los levitas a Aarón y a sus hijos, les son entregados como un presente de entre los hijos de Israel. Entonces Dios está regalando, es un regalo de Dios, estos levitas, ¿verdad? Es como una ofrenda del mismo pueblo que se está entregando al servicio. Y aquí, versículo 12, que yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en vez de todos los primogénitos, todo el que abre matriz de entre los hijos de Israel, por tanto, los levitas serán para mí. Entonces hay un intercambio de primogénitos por levitas. Habíamos dicho desde las clases pasadas que Dios pidió que todos los primogénitos fueran de Él. De todas las familias, de todas las tribus, de todos los clanes, los primogénitos iban a ser de Él, ¿no? Entonces, inclusive los de los animales, de las vacas, los de todos los becerros y todo. Pero para que Él pudiera dejar que estos primogénitos regresaran a sus tribus, Él toma la tribu completa de Leví. Entonces un intercambio, es este intercambio de primogénitos que es fundamental, ¿verdad? Ahora, porque recuerden que los primogénitos era la parte que Dios pidió. Cuando un niño nacía por primera vez, era tu primer hijo, lo llevabas al templo, lo circuncidabas y lo dejabas como un presente a la congregación, al grupo, a la familia. Pero el versículo 40, por ejemplo, ahí del números 3, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: levanta un censo de todos los primogénitos varones de los hijos de Israel, de un mes en adelante, y haz una lista de nombres, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y el ganado de los levitas, en lugar de los primogénitos del ganado de los hijos de Israel. Yo soy Jehová. Entonces, habíamos dicho en Éxodo que toda esta relación con Dios está basada en el yo soy, ¿verdad? O sea, yo soy el que soy. Cuando Moisés estaba a punto de ir a hablar con Faraón, Faraón estaba diciéndole: pues, ¿tú, en nombre de quién vienes? Y él dijo: pues vengo en nombre del Dios yo soy. Este Dios que manda tiene la característica de que Él es. No tiene que comprobar nada. No tiene que hacer nada ni decir nada. Simplemente Él es. Él ha sido, Él es y Él será. Entonces, esta base, este fundamento, es el que todo está basado. ¿Por qué dar leyes? Porque yo soy. ¿Por qué quiere que sea su pueblo? Porque yo soy. Entonces, esta base de yo soy, es lo que hace que nos mueve a la santidad, ¿no? Dijimos, por eso, ¿por qué somos santos? Porque Él es. Y esta santidad separa nuestra vida del mundo. Al separarnos de esta vida del mundo, nos ayuda a tener identidad personal, como dijimos, con el pueblo de Israel, como la nación de Israel, pero también les ayuda a tener identidades personalizadas, ¿verdad? Versículo 42, hizo un censo Moisés. Entonces hizo un censo de hombres mayores de 20 años. Y ahora el capítulo 3 está haciendo un censo de los levitas. Está moviendo los números, cuántos son los que tienen, sobre todo para hacer un intercambio, un rescate de los primogénitos. Versículo 43, y todos los varones primogénitos censados, conforme al número de los hombres de un mes en adelante, fueron 22,273. Entonces es un número grande de sacerdotes que fueron intercambiados por los primogénitos, y por eso los van a dividir mejor en partes, ¿verdad? Los partes que van a encontrar aquí. El capítulo 4, por eso está estas divisiones, ¿verdad? De estos subsacerdotes, podríamos llamarles, como parte del servicio. En resumen, yo lo he colocado en este pequeño dibujo
para mostrar que eran divididos en tres, ¿no? Los de Coat, los de Gersón y los de Merari. Y por eso se les va a dar esos nombres, ¿no? De coatitas, de gersonitas o de meraritas, ¿no? Nombres específicos, y cada uno de ellos tenía sus roles diferentes, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, los coatitas estaban encargados del arca, de la mesa, del candelabro, del altar, de los utensilios, del velo y del servicio de todo eso. Entonces eran las personas que trabajaban directamente con Aarón. Eran personas que estaban dispuestas de, cuando se movía el campamento, cuando estaban en este trasladar, ellos estaban en la parte sur, ¿okay? La parte sur. Cada uno de ellos tenía esa parte, ¿no? Los gersonitas igual al occidente, se encargaban del tabernáculo mismo, de la cortina, de las cubiertas, de los velos, de todo esto, de las cuerdas. Los de meraritas, ellos tenían las tablas, las barras, las columnas, las bases, los utensilios y todo alrededor, ¿no? Cada uno de ellos tenía esta parte. Ahora, los sacerdotes tenían un servicio de 30 a 50 años. ¿Okay? No podías trabajar como sacerdote si eras menor de 30 años, y no podrías trabajar como sacerdote si eras mayor de 50 años. Entonces había una duración de servicio de 20 años más o menos. ¿Okay? 20 años de servicio a la congregación en el tabernáculo. Cada uno bajo su propio jefe, cada uno en su familia, en su orden, seguían a esta genealogía, estos nombres que están en el capítulo 4, pero siempre dejando en claro que están sirviendo a la congregación porque son un regalo de Dios. Habíamos hablado que los números son muy importantes en la Biblia y a veces son números confusos, ¿verdad? Son números que no tienen mucho sentido, a veces sí tienen sentido, y es parte de lo que la Biblia nos da para interpretación. Entonces aquí quiero que vean estos números pequeños nada más. El número 3, que significa algo divino, porque Dios son tres personas, ¿no? Padre, Hijo e Espíritu Santo. La tierra es el número 4, que es el norte, sur, este, oeste. O sea, hay 4 divisiones del mundo, o secciones, ¿verdad? Cuando multiplicamos esto, 3 por 4, 12, son los 12 patriarcas, las 12 tribus, los 12 apóstoles. Es el número suficiente de gente que van a estar sobre esta tierra bajo la autoridad de Dios, ¿no? Entonces, todo esto es los 12. Ahora, si esto lo sumamos, 3 más 4, es como 7, es la perfección, ¿no? Si juntamos el mundo que tenemos, nuestra vida que tenemos, la creación que tenemos, junto con Dios, eso es perfección. Entonces, cuando vemos que Israel está siendo dividido, fragmentado en estas nuevas roles, estas descripciones nuevas, es porque estás juntando lo divino con lo terrenal, y eso es perfecto. Entonces, a lo que me refiero es que era la manera mejor, era la mejor manera, era perfecto el dividir y el marcar a este pueblo de esta manera. Por eso es bueno leerlo y saber que el versículo 49, capítulo 4, fueron censados de acuerdo a la ordenanza de Jehová por medio de Moisés, cada uno según su oficio y según su cargo. Fueron censados tal como Jehová ordenó a Moisés. Entonces estos números, estas tablas, ¿verdad?, eran tal como lo había ordenado a Jehová. Por eso, porque era la perfección entre lo divino, que fue el mandato que él dio, y lo que ellos hicieron es el censo directamente. Entonces aquí empezamos ya a hablar un poquito acerca del campamento, acerca de cómo se movía el campamento. Las personas que vivían alrededor del tabernáculo necesitaban ser controladas, administradas también, ¿no? En pocas palabras, lo que van a decir es que si tienes una persona que tenga lepra, con problemas de piel, con problemas de flujo, ¿verdad?, que esté sangrando mucho, que esté contaminado, ¿verdad?, que haya hecho algo pecaminoso, necesita ser removido, necesita ser quitado.
necesita ser removido. El capítulo 5 entonces habla de esta manera de separación también, es una manera de santidad, de quitar a esta gente de en medio del campamento. Versículo 1, capítulo 5. Y habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que expulsen el campamento, a todo leproso que tenga flujo y aquel que haya sido contaminado. Entonces, el principio de sangre va a ser lo principal aquí. Los que tenían lepra tenían sangre, ¿no? Se partía su piel, tenían sangre que salía de su cuerpo. Las personas de flujo eran personas que tenían sangre continua, ¿no? Que tenían heridas que no sellaban, no cerraban. Algunos ejemplos aquí que tenemos, ¿no? De Jesús. Él recibió a todas estas personas marginadas en el campamento. En Lucas, él toca a este leproso, ¿verdad? A pesar de que nadie lo quería tocar, nadie quería acercársele a él. En Mateo, él cura a esta niña que había estado sufriendo de flujo en mucho tiempo, que los doctores no sabían qué hacer, inclusive. Y por último, en Juan, él está recibiendo a personas contaminadas, ¿verdad? Estábamos hablando de Nicodemo, hombres y mujeres que siempre estuvieron marginados por el campamento, según lo que la ley lo marcaba. Ahora, esto que dice el versículo 3, del capítulo 5 de Números, expulsarán del campamento tanto a hombres como a mujeres, a fin de que no contaminen sus campamentos, porque yo habito entre ustedes. Entonces, la razón de que estas personas son expulsadas es porque Dios está en el campamento. ¿Okay? Es una expulsar por santidad, porque Dios está caminando ahí. Dios está en este campamento, era parte de su campamento. Dijimos que el tabernáculo era la casa de Dios, entonces Él está viviendo ahí con ellos. Y el versículo 4, así lo hicieron los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, así hicieron los hijos de Israel, como Jehová dijo a Moisés. Entonces, esta parte de que Dios los saca no es porque Él no los quiere ahí necesariamente, sino que ellos al salir está protegiendo el resto de estos hombres que están viviendo en el campamento, ¿verdad? Es una manera de protección del mundo, del sacerdote. Dentro de eso, entonces, el capítulo 5, versículo 5 en adelante, estamos hablando de una restitución del pecado. Habíamos hablado que cuando tú cometías un pecado, no solamente era pedir perdón y nada más, sino que había una restitución, había una manera de reponer lo que se había tomado. Número 5, 5. Jehová habló de nuevo a Moisés y dijo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometa cualquier pecado con los cuales los hombres actúan inicuamente a Jehová, esta persona será culpable. O sea, si haces un pecado, eres culpable. Confesará los pecados que cometió y hará restitución por el daño que provocó. Después añadirá una quinta parte y lo devolverá a aquel que lo perjudicó. Y esto lo estábamos hablando anteriormente, ¿no? Si yo mataba o quitaba una vaca a alguien, tenía que restituirla, tenía que comprar una vaca nueva y regresársela, pero tenía que añadir un quinto el valor de ese animal. Entonces la persona que perdió ese animal era una restitución temporal de lo que había perdido. Al romper el mandamiento tenían que ponerse en cuentas, primero con Dios, luego con el prójimo, para saldar la cuenta del valor agregado. Entonces por eso tenían que confesar sus pecados, ponerse a cuentas con Dios, tenían que aceptar delante de Dios que habían hecho algo equivocado, después ponerse a iguales con la persona que ellos dañaron. Si le perdí su vaca, regresar esa vaca, pero aún después una tercera parte era dar un quinto del valor agregado. Entonces era un proceso en realidad largo, pero pues imagínense de todo un lugar de 1 millón de personas o más o menos 1,5 millones,
¿cuántas personas no hicieron algo equivocado? Y tenían que restaurarlo y tenían que pagar un quinto. Entonces siempre Israel, no solamente ojo por ojo, sino con Dios, tenemos que dar más, ¿verdad? Tenemos que dar más. Literalmente devolver su culpa, aquí el término abstracto culpa se usa con el objeto del concreto, ¿okay? De la parte que se robó, cualquier cosa que se hubiera podido quitar de alguien. Entonces esta parte debe de ser considerada para las personas que ofenden a otros hermanos, a otras personas. Versículo 9, toda ofrenda de todas las cosas santas que presenten los hijos de Israel serán para el sacerdote. Entonces los levitas van a empezar a tener una provisión de Dios en todo esto. Yo creo que entonces una historia que podemos ver con Jesús es esta persona de Zaqueo, ¿verdad? Ustedes saben, en el libro de Lucas, capítulo 19, 1 al 10, había un hombre pequeño, ¿no? Un hombre que estaba de corta estatura. Cuando él sube a este árbol a buscar a Jesús, no lo quiere ver, lo quiere buscar, y lo encuentra, eso es lo que dice: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, en realidad, estas personas, yo me imagino que Zaqueo, si era una persona de impuestos y estaba cobrando y estaba quitando dinero a la gente que pues tenía que dárselo a Roma o tenía que dárselo a las personas de gobierno de esa época. Cuando él dice que si algo le debía a alguien lo restituiría 4 veces, es porque estamos hablando de esta autojusticia, ¿no? A lo mejor él sí debía a gente, ¿no? Yo he escuchado sermones que dicen que él no debía nada, y por eso él tenía su conciencia limpia, y por eso él dijo: yo lo puedo. Si le debo a alguien algo, le voy a dar 4 veces lo que debo. Yo creo que sí debía a alguien, ¿okay? Yo creo que él sí debía a alguien. No era problema el deber a alguien. El problema era que no lo restituyeras a alguien. Y por eso él no solamente va a dar un quinto de la restitución, sino él exagera, él extiende su deseo de demostrar que quiere cumplir lo que Dios está diciendo. Y por eso él dice hasta 4 veces más. Yo creo que entonces esta parte del libro de Números nos ayuda a ser personas justas, ¿okay? Porque mira, en la iglesia, siendo muy prácticos, queremos ser tan: tú me das y yo te doy, tú haces y yo hago. Nunca queremos ir más allá de lo que la gente nos está dando. Cuando va a haber una campaña evangelística, invitamos a alguien a predicar, pues darle para que pueda pagar su camión, su bus, su transporte de llegar a la iglesia, y nada más. Pero, ¿por qué no le bendecimos a esta persona? ¿Por qué no extendemos y damos un poco más de lo que Dios ha pedido por ellos? Ahora, eso es un aspecto positivo, ¿no? Ellos vinieron a dar una campaña, vinieron a trabajar, a ayudarnos, a bendecirnos. ¿Por qué no hacemos algo más por ellos? Ahora, cuando estemos hablando de pecado, muchísimo más, ¿no? Si hiciste algo que la gente se fue perjudicada y fue lastimada, pues no solamente los perdones y ya, sino darles más allá, ¿no? Mira, te debíamos 100 pesos, te vamos a pagar 150. Gracias por tu ayuda, por tu participación. Todo esto Dios lo va a bendecir, ¿okay? Lo va a bendecir. Porque mira, aquí Jesús está diciendo que Él vino a buscar y a salvar al perdido. Entonces, de alguna manera, Zaqueo estaba perdido. Estaba de alguna manera sin relación con Dios. Por eso te digo que nosotros tenemos que buscar maneras de restituir lo que hemos hecho mal delante de Dios y delante de la congregación. Porque siempre entonces que veamos esto, la iglesia se va a mover hacia adelante. No va a haber ningún problema y la gente, pues imagínate si alguien te ha quedado mal, ¿no te gustaría que te pagaran lo que te quedaron mal, más aparte algo más? Como en este caso, un quinto más. Dentro de esto, entonces, como estamos hablando de cómo ordenar el grupo de personas, ordenó el tabernáculo y sus servicios, y va a ordenar a los que están alrededor del campamento.
Y parte de esto es este celo en el matrimonio. Versículo 11 del capítulo 5. De nuevo habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: si la esposa de alguno se desvía y comete iniquidad contra él, y si alguien se acuesta con ella para tener relaciones íntimas a escondidas de su marido, aunque ella haya sido contaminado y se haya hecho inmunda, y no haya testigos contra ella, ni haya sido sorprendida en el acto, si un espíritu de celos viene sobre su marido y él tiene celos de su esposa por haberse hallado contaminado, o si viene un espíritu de celos sobre él y tiene celos de su esposa sin haberse ella contaminado. Entonces, esta parte de problemas matrimoniales, ¿no? En donde los celos, este espíritu, ¿verdad? La palabra que se utiliza aquí de espíritu en el hebreo, esta palabra de ruach, del espíritu, un sentimiento muy profundo, ¿no? Es el mismo nombre que se le da al Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, es el Ruach Santo. Esta emoción, este sentimiento que Dios está actuando con nosotros. Ahora, esta culpabilidad, al igual que la restitución que se estaba hablando, aquí estamos queriendo que las personas se reconcilien, ¿ok? Lo que quieren es que se reconcilien, versículo 15. Entonces traerá el hombre su ofrenda ante el sacerdote, una décima de seah de harina cebada, pero no derramará aceite sobre ella, ni pondrá incienso sobre ella, pues la ofrenda es de cereal y es un memorial que trae a la memoria del pecado. Entonces tenían que ser como un panecito, y lo traían y lo presentaban, ¿verdad? Como un sacrificio. Entonces el sacerdote, versículo 16, hará que ella se acerque y se presente ante Jehová. Enseguida el sacerdote echará agua santa en un vaso de barro, tomará también un poco de polvo que está al pie del altar y lo volverá en el agua. Entonces va a tomar agua en un vaso, toma tierra de abajo del altar, y esa tierra tenía sangre, tenía todo lo que han hecho de sacrificios, ahí está, ¿no? Y se lo echaba a esta agua, versículo 18. Entonces el sacerdote presentará a la mujer ante Jehová, rapará la cabeza de la mujer, o sea, le quitaban todo su cabello, le quitaban su honra, ¿verdad? Y colocaban su mano en la ofrenda de cereal, o sea, le ponían la mano de la mujer arriba de ese pan que tenía, y esa ofrenda de cereal, por los celos, y en la mano del sacerdote serán las aguas amargas de la prueba. Entonces aquí está el pan, la mano de ella está encima, y este vaso, ¿verdad? Con agua y con esta tierra. Era el pan del sufrimiento, del pecado que estaba ahí, y esta agua que era sucia con esta tierra del altar. El sacerdote hará que la mujer declare bajo juramento: si ningún hombre se ha acostado contigo excepto tu marido, y si te has desviado y contaminado, seas libre de culpa de estas aguas amargas. Entonces él va a hacer como un tipo de reto a ella y le va a dar esta agua, este pan, y si tú no has hecho nada, esto no te va a pasar nada, ¿okay? Si tu conciencia está limpia, no va a suceder nada. Pero si te has desviado, versículo 20, con otro que no es tu marido, y te has contaminado en otro hombre, se ha acostado contigo, además de tu marido, entonces, versículo 22, estas aguas de la prueba en tu vientre, y se inflamará tu vientre y se pudrirán tus muslos. Entonces esta parte de, al tomar esta agua, se va a inflar tu estómago, tus muslos, tus piernas se van a inflar también. Y versículo 24, enseguida de beber el agua la mujer, amargas de prueba, para que estas aguas entren a ella a fin de ponerla a prueba. Entonces es un proceso de sanación matrimonial, ¿verdad? En donde a veces encontraba el culpable si Dios lo manifestaba así. Ella se tomaba esta agua y tenía alteraciones en su cuerpo físico, ¿verdad? En su cuerpo físico. Versículo 26, de este modo el sacerdote tomará un poco de la ofrenda de cereal y lo ofrecerá sobre el altar. Le tomaba el pan y lo tiraba al altar. Y luego hará que la mujer beba el agua que se ha contaminado para que entre en ella para la prueba. Entonces esta parte de inflamarse, de crecer, era porque Dios quería comprobar si había o no había pecado. Entonces
Entonces es una manera de ver la conciencia de la persona. No se necesitaba testigos, solamente si se temía esto y se creía esto, ¿verdad? Versículo 20, el 29, perdón. Esta es la ordenanza acerca de los celos, para cuando una esposa se desvíe con otro, además de su marido, y se contamine. Entonces Dios está poniendo orden, ¿verdad? Poner orden. Hemos platicado esto a veces en clases diferentes de por qué Dios actúa en estas maneras tan raras, ¿no? Hasta tan diferentes de lo que podíamos haber dicho, que Él, porque Él tiene que dar agua y tomarse, y inflamarse y todo. En Romanos 2:16 lo que dice es que en el día que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces todo esto Dios lo está haciendo en su parte secreta, en su parte mística, en su parte desconocida, su parte negativa de Dios. No conocemos por qué está haciendo esto. No nos quebremos la cabeza, no querramos hacer algo. A lo mejor puedes pensar tus razones que lo están usando, pero a fin de cuentas es que la manera que Dios va a juzgar a ellos, ¿verdad? Es un buen interesante pasaje, siempre manejando que Dios es el que está haciendo todo. Por eso el versículo 31, el hombre quedará libre de pecado, pero la mujer recibirá el castigo por su pecado, ¿verdad? Yo no sé por qué nada más se hacía a las mujeres y no a los hombres. ¿Qué tal si el hombre había tenido relaciones con otra mujer y ella quería comprobarlo y él no lo aceptaba? La única manera era con un testigo, ¿verdad? O dos testigos. Pero bueno, una de las partes que sigue entonces ahora es en el capítulo 6, versículo 1 al 21. Esta es la ley del nazareato, ¿verdad? Esta ley que permitía a hombres hacer votos, hacer pactos, hacer promesas delante de Dios. Versículo 6 habla a los hijos de Israel, y versículo 2 del capítulo 6, perdón, de Números. El hombre o la mujer que se aparte para hacer voto de nazareato a fin de consagrarse a Jehová. Entonces era una consagración todavía más extrema, vamos a decir. Si los hijos de Israel eran selectos y luego los levitas eran selectos, estaba todavía un grupo más selecto que eran los que eran nazareatos, ¿verdad? Ya conocimos esto. Lo hemos visto con Sansón, lo hemos visto con personas como Juan el Bautista, personas que comían maneras diferentes, se vestían de manera diferente, nunca se cortaban su cabello, ¿verdad? Nunca se cortaban el cabello, nunca tocaban cosas muertas, cadáveres o animales que habían sido encontrados en el bosque o lo que sea, y también nunca embriagarse, ¿verdad? Nunca tomar jugo contaminado. Todo esto es por hablando de la contaminación, hablando de que Dios es el que está viviendo por ellos, es el que está viviendo en ellos. El versículo 13 del capítulo 6 dice: esta es la ley para el nazareo. El día que se cumpla el plazo del nazareato, traerá a la entrada del tabernáculo temporal y presentará su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin defecto para holocausto, y una ofrenda de un año sin defecto como ofrenda del pecado, y un carnero sin defecto para la ofrenda de paz. Y va a ser largo, ¿no? Entonces una persona podía hacer este voto para un luto, o para esperarse una época de cambios o de decisiones, o quería que su vida estuviera mejor espiritualmente, entonces entraban en este voto. Era como un pacto, ¿no? Como habíamos dicho en la época de Cuaresma, algo así, por un periodo. No se cortaban el cabello, no tomaban vino y no tocaban cosas muertas, pero era solamente para esto de buscar a Dios, ¿verdad? Y tenía que terminarse algún día. Se terminaba cuando tú lo habías planeado, y tenías que hacer muchos sacrificios al final, ¿verdad? Tienes versículo 14 y 15, pan sin levadura, tortas de flor de harina, aceite, hojaldres y todo esto, ¿ok? Entonces el nazarenato, versículo 18, se tenía que rapar la cabeza después y entrar al tabernáculo, tomar el cabello de la cabeza y lo poner en el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Entonces es como dejar crecer tu cabello. Cuando estaba al fin del proceso, se rasuraban la cabeza, juntaban ese pelo y lo quemaban en la ofrenda de paz.
¿Por qué la ofrenda de paz? Porque era la ofrenda que demostraba que lo que estaban haciendo es por una relación con Dios, no porque habían hecho pecado. No era el pecado lo que los separaba, sino era porque estaban en una relación con Dios existente, presente, ¿verdad? Por eso el versículo 21, esta es la ley del Nazareo que escribo hoy con los votos y sus ofrendas a Jehová por su nazareato. Aparte de sus recursos, le permitirán según el voto que hizo, así lo realizarán de acuerdo a la ley de su nazareato. Entonces estos procesos son interesantes para nosotros porque no queremos formar hoy esta ley otra vez, pero sí queremos pensar que hay momentos de hacer votos, ¿verdad? De hacer planes de Dios, de separarnos de Dios un tiempo. Pablo dice que cuando tengas problemas matrimoniales, ¿por qué no se separan un tiempo? Para orar, para dedicarse, para separar y pensar y después regresen. Entonces, creo que es un buen sistema. A lo mejor si tú lo quieres practicar o empezar a hacer algo de esto, sería bueno. Porque Dios lo que quiere es formar en nosotros actitudes espirituales internas, ¿no? Y que se noten externamente. A veces dejar el cabello largo, a veces no tocar cadáveres, o a veces ni siquiera tocar vino, alejarnos de este vino. Que por consiguiente estamos hablando que tocar vino no es malo, no es equivocado. Simplemente cuando eres un nazareno es cuando lo lograban hacer. Y aquí tenemos esta pequeña bendición sacerdotal, ¿verdad? En el capítulo 6, versículo 22 al 27. Entonces habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles que bendecirán a los hijos de Israel y les dirán: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y de tu vida. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga paz. Así pondrá mi nombre sobre todos los hijos de Israel y los bendeciré. Entonces aquí va a comenzar una práctica de una bendición espiritual, ¿verdad? Una bendición espiritual que, si ustedes han visto las películas de Viaje a las Estrellas, ¿no? Con Star Trek, han conocido a este señor Spock. Y cuando este señor Spock así saludaba, ¿verdad? Con sus manos, así, y se despedía, es porque esto sale de esta bendición espiritual. Entonces me gustaría que viéramos un pequeño video, ¿verdad? De algo de esto, y ojalá que sí nos podamos escuchar bien por aquí. A ver qué sucede. Él habla que esto vino de su vida pasada del judaísmo, que era la bendición sacerdotal en los servicios de las sinagogas. Era con las bendiciones que hacían los sacerdotes al poner sus manos así. Esta era la letra, como la letra Shin en hebreo. Y la letra Shin es la letra primera del nombre de Dios, de Shaddai. Entonces estaban usando las manos para hacer esta letra de Shin, para demostrar que era Dios el que los estaba bendiciendo. Cuando él creció toda su vida, lo vieron esto, ¿no? Y cuando estaba haciendo una película, él se dio cuenta que era parte que podía implementar, ¿no? En esta película. No queremos ver todo el documental, pero lo que quería es que viéramos la parte fundamental de, pues, que Dios utiliza momentos para bendecir a otras personas, ¿verdad? A otras personas. Creo que no pudimos ver el video, pero lo puedo tocar un poquito mientras hablamos. Dios quiere bendecir a las personas. El sacerdote Aarón y sus hijos tenían esta pequeña oración, versículo 24 y 27. Es como algo que él creció siendo bendecido con esto, y pues lo hacían los sacerdotes, lo hacían de mucha manera. A lo mejor lo que podemos ver es que esta bendición ha tenido mucha tradición.
mucha tradición. Era parte de lo que Dios quería revelar a Israel, quería revelar al pueblo, que esta bendición fuera algo que practicaran siempre, ¿verdad? Siempre. Aquí tengo una bendición que podemos a lo mejor escuchar y ver cómo ellos tocan este shofar, ¿verdad? Y se colocan cubrir su cabeza con estos hilitos que después ahorita hablaremos en los tzitzit, y pueden ver esta bendición que se practica todavía hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que podemos ver que esas prácticas desde hace mucho tiempo, han estado con nosotros en diferentes lugares, ¿verdad? Por último, quería que viéramos este pequeño video también de esta bendición, pero hecha en la ciudad de Jerusalén, durante una época de visita.
Entonces, a lo mejor lo pueden ir a ver ustedes en su páginas ahí de YouTube o algo así. Pero esta bendición era una bendición muy práctica que se va a memorizar el sacerdote, se va a memorizar a Aarón. Y siempre que había adoración, empezaba sacrificio, había congregación de todo el pueblo. Al ellos salir, ellos hacían estas bendiciones, ¿no? El Talmud lo que dice es que no le pongas atención a la mano tanto, o sea, no veas el símbolo de la mano tanto, sino que debes de poner atención a lo que se está diciendo, no a las palabras. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga paz en ti. Así pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces el versículo 24, 25 y 26 es la oración en sí, es la bendición que podemos ver que es necesaria el bendecir a otras personas. Nosotros como ministros a veces aventamos y decimos Dios te bendiga muy fácil, pero ellos en realidad lo veían como Dios está haciendo en tu corazón, lo hemos traído. El versículo 27, así pondrán mi nombre, ¿okay? Sobre los hijos de Israel. Entonces cuando los niños chiquitos, como este señor, Nemo, ¿verdad? O Spock, de estas películas, esas caricaturas, lo que sea, cuando él creció es lo que él veía. Él de chiquito oía esas bendiciones, veía estas manos, y pues lo implementó solamente en las películas y lo utilizan como algo ficticio, ¿verdad? De este mundo de donde supuestamente él es. Pero en el mundo real, en la vida real, era una manera de que Dios estaba colocado en los corazones. Y te invito a que utilices esto lo bendigas de vez en cuando. Jesús mismo utiliza oraciones para bendecir a otras personas. En el capítulo 17 de Juan, por ejemplo, él ora que podamos ver a Dios, ¿verdad? Y que sean uno con Él, al igual que Él es uno con Dios. Entonces este aspecto de poner el nombre de Dios en nuestros corazones, una bendición sacerdotal muy muy buena para el día de hoy. Aparte de eso, entonces lo que sucede es que va a haber una ofrenda que se va a traer gigante para el tabernáculo, ¿verdad? Fíjate nada más lo que van a traer de esta ofrenda. 12 platos de plata, ¿okay? 12 platos de plata más pequeños, 12 recipientes de oro y pues todos estos animales, increíble, se van a dedicar por días a estos animales, ¿verdad? Van a traer bueyes, carneros, cabritos, corderos, y todo esto para hacer un sacrificio de ofrendas para el tabernáculo. Un ciclo del tabernáculo es la medida que se va a utilizar siempre. Son como 11.4 gramos, ¿no? Entonces, si cada plato pesaba de los grandes 130 ciclos, si son, vamos a decir, 11 por 130, sería casi como 130, como unos 13 kilos, un plato pesado, ¿no? Un plato pesado. Igual, los de plata, los más pequeños, y los de oro. ¿Por qué 12? Porque eran 12 tribus de Israel. ¿Por qué 24 bueyes? 2 de cada tribu. Los príncipes que fueron nombrados al principio,
son los que son nombrados ahora para traer estos regalos, ¿verdad? Recuerden que estos príncipes fueron los que se nombraron en los censos para escoger a los 20 años en adelante, niños, varones, mayores de 20 años para la guerra. Entonces aquí van a ser ellos mismos, ¿verdad? Ellos van a traer estos regalos, y a lo largo de todo el capítulo 7 se va a ver esto. Y versículo 89, lo mejor del capítulo 7, podemos ver que dice: y al entrar Moisés al tabernáculo, escuchó la voz que le hablaba desde el propiciatorio, el cual se encontraba en el arca del testimonio, en medio de los dos querubines, y hablaba con él. Entonces aquí Dios está siendo bendecido a través de estas ofrendas. Él está hablando con Moisés. Ahí estaba la presencia de Dios. Eran ofrendas de los tres tipos: holocaustos, de pecado, de paz, por si había algún pecado que habían cometido que no se habían dado cuenta, por si estaban queriendo restablecer comunión con Dios. Y estos eran bendiciones, beneficios que el pueblo está empezando a tener. Y simplemente ponte a pensar la cantidad de animales que son. En realidad mucho dinero. Israel ya está empezando a tener identidad, ya está empezando a tener riquezas, y ni siquiera han entrado a la tierra prometida. Okay. Todavía están saliendo de Sinaí. Ellos están en movimiento todavía de ahí en adelante. Aparte de esto, entonces va a ser la consagración de los levitas, a estos hombres específicos que pues son dedicados, como dijimos, son sustitutos de los primeros hijos, los primogénitos, y que empezaban a trabajar de los 25 a 50 años, ¿verdad?, de servicio. No querían que después de los 50 hicieran funciones en el sacerdocio, pero se quedaban como consejeros, como ayudantes, como personas que ayudaban a los más jóvenes a hacer estos sacrificios. Entonces terminamos esta pequeña clase de la lección el día de hoy, que Israel por fin en el capítulo 9 de Números están haciendo su primera Pascua. En realidad es su segunda Pascua, ¿no? Porque la primera fue la que se hizo en Egipto, pero esta es la primera después de esa original, ¿verdad?, de esa parte donde todavía pues lo hicieron en Egipto. Esta fue en Sinaí. Okay. Pasó un año de la salida, dice el versículo 1 del capítulo 9. En el mes primero del segundo año, Jehová habló a Moisés en el desierto, después de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto. Los hijos de Israel celebraron la Pascua a su tiempo. Al atardecer del 14º día de este mes, la celebración a su debido tiempo, de acuerdo a todas las ordenanzas y de acuerdo a todos sus estatutos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se sentaba el padre de familia con toda la familia, los niños y todo, y mientras estaban comiendo este cordero que habían matado, ellos estaban contando la historia, estaban recordando que fueron esclavos, estaban recordando que estaba el sufrimiento que estaba, ¿no? Ahora, esta era como una reunión de familia, lo hacían en las casas. En las casas se reunían y pensaban, invitaban a todos, a los contaminados, a los que habían sacado de flujo, de lepra, a todos esos, a los que estaban de viajeros, a los que estaban impíos, a los que estaban de prosélitos, que eran los que habían venido a ser parte de Israel. Todos estaban ahí para escuchar esta Pascua, ¿okay? Todos los hombres eran informados de lo que había sucedido, de lo que había pasado. Entonces la Pascua es un recordatorio, ustedes saben, un recordatorio de qué, de recordar la historia, qué es lo que había pasado, de recordar el valor de la sangre, la importancia de que la sangre de Cristo después va a tener, está basada en esta repetición anual de la sangre de este cordero. También recordar que fueron esclavos, ¿okay? Es un momento de festejar. Ahora podemos hacer lo que queremos, podemos comer lo que queremos, porque ya no somos esclavos, ya Egipto nos ha dejado a un lado. También es recordar el poder de Dios, pues contaba las historias de cuando cruzaban el Mar Rojo, cuando cruzaron épocas de hambre, ¿no? El maná, todas esas partes que fueron como litúrgicas, como repetitivas de lo que estaba sucediendo en su historia. Y pues recordar a todos los hombres del mundo las maravillas
Eso es lo importante, por eso son maravillas, no son plagas para ellos. Ellos son algo maravilloso que Dios hizo. Les ayuda a tener esta parte, ¿verdad? Versículo 13 del capítulo 9. Pero cada uno de estos hombres que esté limpio y no ande de viaje, si no celebra la Pascua a su debido tiempo, tal persona será excluida de entre el pueblo y no podrá presentar ofrenda ante Jehová a su debido tiempo. Entonces era algo que lo van a empezar a hacer muy, muy apegados. El día de hoy hay mucha gente que todavía celebra la Pascua, ¿okay? Ellos están esperando todavía que venga algo más, pero nosotros sabemos que ese algo más es Jesucristo, ¿verdad? En 1 Corintios, Pablo dice que Jesús es nuestra Pascua. Es un buen recordatorio, lo van a celebrar, van a tomar su sangre de este cordero, van a tomar esa sangre con sal, esas especies, estos panes que hacían como un pan de sufrimiento. Y ahora, en el capítulo 10 empieza a cambiar el orden de las trompetas. Y esto es algo pequeño que queríamos utilizar al final de esta clase. El capítulo 10, 1 en adelante, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, obra de fundación las harás, y te servirán para que convoques a la congregación. Entonces es la primera parte que va a funcionar, para que emprendan el campamento en la marcha, o sea, para que se mueva el campamento hacia adelante. Y cuando las toquen, se reunirá ante ti toda la congregación. Entonces sirve para convocar a la congregación. Y si tocan una sola, se reunirán ante ti los príncipes y los jefes de los millares de Israel. 2 trompetas diferentes. Cuando tocaban una, era solamente para hablar a los príncipes, a la gente más importante. Cuando tocaban las 2, en las que vinieran todos los demás, ¿verdad? Aparte de esto, versículo 5, cuando toquen esa trompeta estruendosamente, se pondrán en marcha los campamentos que se encuentran acampados al oriente. Cuando toquen por segunda vez, estruendosamente, se pondrán en marcha los campamentos que se encuentran al sur. Entonces el orden, ¿no? Es como 1, 2, como un árbitro, como un referee. Tienen esas trompetas y se movían hacia adelante, ¿verdad? Y yo creo que es lo que vamos a ver en Jericó. Esas trompetas son las que van a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando las tocan se van a caer esas murallas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la última parte que se va a utilizar, dice ahí, las van a utilizar para la guerra, versículo 9, en su tierra contra los adversarios que pretendan oprimirlos, tocarán las trompetas estruendosamente y serán recordados delante de Jehová su Dios y serán librados de sus adversarios. Entonces se utilizan para convocar, se utilizan para marchar o para acampar, o sea, muévanse o deténganse, ¿no? Se utilizan para la guerra, para cuando quieran aplastar a su enemigo. Y el versículo 10 es la última parte, el día de su regocijo, es decir, el primer día del mes, y en los días festivos tocarán las trompetas. Cada vez que hacía fiesta, se tocaban las trompetas. Por eso cuando mostré ese pequeño video de este sacerdote orando la bendición sacerdotal, la bendición de Aarón, él toca la trompeta primero, ¿verdad? Era como una manera de llamar la atención, de convocar a la gente que está ahí, a fin de que sean para ustedes como una conmemoración delante de Dios. Yo soy Jehová, su Dios. Entonces, esta manera de las trompetas, utilizarlas como un llamado, es básico, es muy importante, es algo recurrente que vamos a ver a lo largo de toda la Escritura. Desde aquí se formaron. Aquí es cuando cambian de ser una trompeta de un cuerno, de ese shofar, ahora se mueven a una trompeta de plata, ¿verdad? Algo de metal. Y lo vamos a ver hasta el final, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces las trompetas que vengan a sonar cuando Jesús venga a este mundo, es la convocación de todos los cristianos. Es un despertar, es un ver que Dios está llamando. Llegó Jesucristo, ¿verdad? Pónganse las pilas, vámonos. Ellos lo hacían igual. Ellos cuando estaban en el campamento sentados, dormidos, oían las trompetas y se movían. Cuando estaban moviéndose, estaban caminando, oían la trompeta, se descansaban. Entonces las trompetas va a ser un momento de oír como Dios está llamando a ellos. Yo creo que todo esto hemos visto el día de hoy, mucha información.
mucha información de cómo es que Dios ha trabajado con Israel, la división de todos los sacerdotes, la división del pueblo. Solamente nos está dando historia, nos está dando un punto de referencia, un marco de referencia, en donde podemos aprender, donde podemos ver que Dios no hace las cosas nada más por hacerlas, sino que tiene un principio, tiene un propósito. Espero que Dios bendiga su palabra este día, que bendiga la oportunidad de haber estudiado, de haber conocido un poquito más su voluntad, y que sobre todo que puedan ser bendecidos ustedes, ¿verdad? Al igual que fue bendecido el pueblo de Israel. Me gustaría terminar leyendo esta bendición sacerdotal, ¿verdad? Que siempre es parte que nosotros debemos llevar en nuestros corazones. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga paz en ti. Que Dios te bendiga entonces y estamos en contacto.